El día de hoy pues, estamos reunidos en la actividad del departamento del Hospital Mater de Antioquia con la correlación clínico-patológica. Mi nombre es Alberto Alzate, residente de primer año. El asesor del doctor Andrés García, él es médico internista del Hospital Mater y es profesor del departamento. El servicio invitado es patología. Y el día de hoy vamos a hablar, les traigo pues como tal un derrotero, que es el caso clínico, los datos a los que tuve acceso, que me pasó pues el profesor, un enfoque basado en problemas intentando ser, digamos que concisos, pero precisos, una impresión diagnóstica, quizá pues como intentando dar un diagnóstico final y la presentación de patología. El caso clínico, tenemos una mujer de 50 años, una mujer joven, natural de aquí, del Valle de Aburrá, específicamente en Niquía, independiente para su ABC básico y avanzado, casada, ama de casa. Llama la atención antecedentes personales que brillan pues por su ausencia, antecedentes patológicos negativos, quirúrgicos, solamente una tuberculostomía, alérgicos, un rash secundario a la penicilina. No se profundiza mucho más, toxicológicos, una afección a un tabaquismo, alcohol ocasional, al parecer socialmente, por lo que no entiende la historia. Y respecto a farmacológicos, muy importante, pero no tenemos como tal puntualidad, solamente ella no tenía pues como tal enfermedades crónicas y solamente como unos medicamentos que ya vamos a ver más recientes. La enfermedad actual pues es la parte central de la historia. Inicia en noviembre del 2022. La historia refiere, digamos que muy someramente, que presentó sinusitis. No refieren si fue rinorrea, si tuvo, no profundizan en esa parte, pero sabemos que fue sinusitis, que no mejoró con loratadina, y uno, digamos que infiere que esa sinusitis posteriormente tuvo unos episodios de epistaxis. Al parecer no queda muy claro esa parte. De esa sinusitis sí lo que está muy conciso en la historia es que aproximadamente un mes después, 3, 4 semanas después, ella inicia con estos síntomas cardinales, que es un brote doloroso en miembros inferiores, muy doloroso al parecer, asociado a un dolor abdominal generalizado, no especifican pues como las características, el lugar, las relaciones, no solamente un dolor abdominal y unas artralgias en manos, rodillas y tobillos. Y lo que tenemos en la historia es que no tenía artritis, al parecer no tiene pues unos signos inflamatorios en la anamnesis que la paciente haya referido. Y transversal a todo esto, ella inicia un manejo, pues automédica con esteroides, metilprednisolona 32 miligramos y al final venía con prednisolona 10 miligramos cada 12 horas, con una mejoría parcial, lo que digamos que aguantó 3, 4 semanas en la casa con estos síntomas hasta que ella se animó a consultar pues al hospital Mater. Respecto al examen físico, les traigo lo positivo solamente, y tengo estas fotos, pues estoy como que estas fotos de parte del profesor. Un brote maculopapular en miembros inferiores, vemos que es toda la cara posterior, aquí pues esta es como la cara medial de la pierna izquierda. Vemos que a prácticamente a los glúteos es palpable, escrito pues contra el examen físico, confluente y en algunas zonas doloroso. Vemos que aquí en esta imagen inferior se puede ver quizá que hay como cierto relieve, lo que ellos pues describen como palpable. Llama la atención, solamente tuve acceso a 2 presiones arteriales, la primera normal, 157, posteriormente levemente elevada en 136/82. El resto del examen físico fue normal o como tal no fue reportado. Nos queda pues como tal ese interrogante, pero es lo que tenemos y describen una lesión a la cual pues no teníamos fotos, pero la describen como una úlcera en el maléolo lateral izquierdo, grande, 3 por 4 centímetros con bordes limpios. No tenemos pues acceso pues como la imagen de esta, pero está escrita. Respecto a los paraclínicos, tuve pues que son múltiples paraclínicos, traje los más relevantes, están pues subrayados, podemos ver aquí como una anemia de volúmenes normales, una anemia leve, con un volumen pues de 87. Aquí como el perfil de autoinmunidad podemos ver que hay un complemento en rango de normalidad no consumido, un factor reumatoide negativo, unos SANAs negativos, unos anticuerpos contra virus C negativo. No tenía como tal electroforesis de proteínas, pero sí un conteo de inmunoglobulinas séricas. Llama la atención una IgA levemente elevada, muy levemente, el límite superior es 350. Respecto al panel metabólico y ionograma, nada pues que nos llame la atención. No es diabética.
Y respecto a toda la función renal y el sedimento, tenemos una creatinina de 1.03, no tenemos previa, un amor de 50 años, es complejo pues, pero probablemente esté normal. Y lo que sí vemos es unas proteínas aumentadas en un análisis con una hematuria, que lo describen como frescos, una hematuria pues como que no queda muy claro el origen, pero con esas proteínas uno podría presumir glomerular. Y un perfil hepático normal, con unas enzimas musculares pues también normales. Respecto a las ayudas diagnósticas, tenemos un taxón paranasales, que no es este que está acá, este pues, lo obtuve fue de radiopilia, pero sí tenemos la descripción, las conclusiones del radiólogo. Él describe un compromiso inflamatorio de los tejidos blandos a nivel parasagital derecho e izquierdo del septo nasal en su aspecto ventral, que condiciona una obstrucción nasal parcial hacia el aspecto ventral de la ventana nasal anterior derecha e izquierda. Tenemos pues ahí como una sinusitis y digamos que esta fue como una imagen que trae más como para ilustrar. Muy bien, digamos una parte central de la charla que es identificar los problemas de la paciente para poder hacer un abordaje lo más preciso posible. Entonces, es una mujer joven, edad media, 50 años, sin antecedentes relevantes. Una mujer pues, que negó todos los patológicos en las dos historias que tuve acceso, que viene con un cuadro de aproximadamente 6 semanas, 2 meses de evolución de sinusitis crónica, que posteriormente inicia con un dolor abdominal no asociado ni a diarrea ni a vómito, al parecer es generalizado, tipo cólico, con unas artralgias en medianas y grandes articulaciones sin artritis, un punto pues, muy importante, y una púrpura palpable en los superiores asociada a una úlcera malleolar. Y posteriormente, y esta es como la parte donde me quiero centrar, una glomerulonefritis, una paciente con función renal preservada, un sedimento activo por hematuria microscópica. Y estaba aquí pues este dato que no se los había dado, pero se cuantificó las proteínas en 24 horas, teniendo pues un rango subnefrótico con 2054 miligramos. Y muy relevante, ya vamos a ver, un complemento normal. Entonces, cuando uno empieza como el abordaje de glomerulopatías, es muy interesante porque hay unos paraclínicos básicos, que en realidad son pocos, que nos van a llevar al diagnóstico. Entonces, aquí quería como recapitular para ver en qué parte estamos de la historia que tenemos de nuestra paciente. Tenemos un neuroanálisis que nos habla de una hematuria, 5 a 10 hematíes por campo, configura pues una hematuria microscópica con una proteína en rango subnefrótico, 2.054 gramos en 24 horas, una anemia muy leve, normocítica normocrónica, con una leucocitosis sin eosinofilia, aquí pues específico esa parte, no es diabética, eso es tenerlo en cuenta cuando hablamos pues de proteinuria, un complemento normal que no está consumido, solamente tenemos serología para virus C negativa, no tenemos como tal electroforesis, inmunofijación, pero tenemos unas inmunoglobulinas donde hay una IgA levemente elevada. Y respecto a los círculos de las deanas y el factor reumatoideo fueron negativos. Tenemos unos ANAS negativos y un factor reumatoideo negativo. Y nos quedan ciertos interrogantes como los paraclínicos básicos, por ejemplo los ANCAS, que no tenemos pues como tal respuesta a cómo salieron. Entonces, para las glomerulopatías tenemos diferentes síndromes nefrológicos, ¿cierto? Una nefrología está el síndrome nefrótico, nefrítico, una glomerulopatia rápidamente progresiva, o ya bien sea hematuria o proteinuria sintomáticas aisladas. Pues en este caso vamos a enfocar en un síndrome nefrítico, la paciente, la hipertensión pues cae interrogada, un pico de hipertensión, los edemas asociados a su púrpura palpable, una leve proteinuria pues, subnefrótica y la hematuria, ¿no? No describen como tal que haya estado ligúrica pues, durante la estancia hospitalaria. Y cuando uno inicia como el abordaje de los síndromes glomerulares, usualmente se encuentra con estas tablas, que solamente la traía para mostrar como la complejidad que es abordar estos síndromes por solamente proteína de hematuria. Probablemente uno necesita algo más para poder tener un diagnóstico más preciso. Quizá en algunos casos uno sí se anima con unos proteinurias en altos unos rangos muy altos de hablar pues de membranosas, proliferativas, o cuando hay componentes de hematuria, pues como de algo más vasculítico. Sin embargo, requerimos un abordaje pues como más preciso, y traigo aquí este algoritmo del doctor Mansour, es un internista pues estadounidense que tiene este libro muy interesante de esquemas muy básico, y él hace un abordaje de la enfermedad glomerular y la divide en nefrítico y nefrótico, y aquí puede especificar que hay varias patologías que
corren alrededor de este espectro clínico y pueden pasar de nefrítico a nefrótico, pero digamos que hacer una diferencia siempre nos va a ayudar pues en la práctica clínica, entonces basémonos pues, en el nefrítico. Tenemos como 4 divisiones: glomerulonefritis con complemento bajo, podestreptocócica, nefritis lúpica, endocarditis infecciosa, la crio, también pues va a cursar con complemento bajo en el 85% de los casos. Pacientes con enfermedad antimembrana basal, pues en caso de que tengan un pulmón riñón con un síndrome de Guillain-Barré, y pacientes con ANCA positivo, donde vamos a hablar pues de la GPA, la PAM o la GPA, ya vamos a hablar un poco más adelante de eso. Y hay digamos que otra división, ahí pequeña, que está en la nefropatía y la vasculitis asociada pues a IgA. Y cuando hablamos de prevalencia, también pues uno puede hacer un enfoque basado en la epidemiología, no encontramos datos locales en adultos, sobre todo pues aquí en Medellín, pero sí pues están esos datos del Lancet de 2.200 pacientes, donde la primaria más común es la IgA, de lejos, la que más se lleva, y la secundaria pues la muerte asociada a ANCA, también pues con una prevalencia de pacientes alrededor del 15%, muy alto, entonces a tenerlas en cuenta en el abordaje. Este artículo clásico de Madayo del 2001 en los archivos pues, de medicina interna mostraba la división de glomerulonefritis clásica. Ellos especifican que esto fue arbitrario, pero hoy en día todavía pues, se sigue reproduciendo y es un poco más práctico, que es dividir el síndrome nefrítico, la nefritis pues, aguda respecto al complemento. Entonces vamos a enfocarnos pues, aquí en un paciente con un complemento normal y una enfermedad sistémica. Nuestra paciente tiene compromiso en piel, tiene compromiso dolor abdominal, gastrointestinal, compromiso renal, una enfermedad pues, sistémica. Y tiene un complemento normal, por lo menos al inglés tiene un complemento pues, normal. Y aquí a destacar poliarteritis nodosa, una GPA, un Beckner's, un Henoch-Lane o un Wood-Pasteur. Las patologías con complemento bajo vamos a tocarlas, digamos que muy brevemente, pero en su gran mayoría el complemento bajo en su presentación, el lupus, sobre todo un compromiso sistémico, el complemento va a estar bajo, igual en crío, y pues no vamos a enfocarnos en enfermedades pues, limitadas al riñón, porque no es el caso pues, de nuestra paciente. Entonces la poliarteritis nodosa, vamos primero como a tocar unos puntos claves y qué está a favor y qué está en contra de que nuestro paciente pueda tener o no una PAN. A favor, que es muy común las artralgias, el 60% pueden tener compromiso como nuestra paciente en rodillas y tobillos, sobre todo pues como en grandes y medianas articulaciones. El compromiso renal hasta la mitad de los pacientes van a cursar puede ser hematuria aislada hasta una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Aquí el compromiso en piel es muy común, pues conocemos el eritema nodoso, el lívido en racemosa, también pueden cursar con púrpura palpable en miembros inferiores y hasta el 40% del dolor abdominal asociado principalmente, inclusive en casos muy extremos, por ejemplo con isquemia mesentérica, cursa con un complemento normal, nuestra paciente de complemento normal, cursa con glomerulonefritis. En contra de nuestra paciente esta que es mucho más común en hombres, pero a favor está pues la representación que es en personas pues de adultos de edad media, 50-60 años. Quedan varios interrogantes y es hasta el 10% de las cuantas de hepatitis B no sabemos si nuestra paciente tiene o no hepatitis B. Es ANCA negativo, por definición pues la PAN va a ser ANCA negativo, no sabemos los ANCA de nuestra paciente, sin embargo tiene varias cosas en contra que no cuadran. Lo primero que cada compromiso pues, neurológico, por lo menos el examen físico no reportan ningún tipo de polineuropatía, alteración en los reflejos, disestesias, eso lo reportan completamente normal. Y hasta el 70% de las PAN pueden cursar sobre todo como neuritis múltiple, polineuropatía pues, periférica, que sea mujer, pues también digamos que disminuye un poco la probabilidad. La sinusitis crónica, nuestro paciente tiene ese síntoma cardinal, donde no quedan, digamos que no encaja en una PAN, no con la relación pues, con la sinusitis. Y hasta el 80% de los casos con PAN, sobre todo pues, con estas vasculitis, se van a ver enfermos, van a tener fiebre, una malestar general, que no es como por lo menos lo que reportaban en la historia clínica de nuestra paciente. Seguimos con la dermatitis con poliangiitis, que digamos que es una patología que tiene peso importante en el enfoque de esta paciente. Hasta el 90% de los pacientes van a tener un cuadro de sinusitis crónica, pueden tener, digamos que costras, epistaxis, otitis media, alteraciones óseas por esas recurrencias. Hasta el 34% van a tener lesiones en piel, la púrpura
Entre esas, un porcentaje muy bajo puede cursar con dolor abdominal hasta el 6,5%, y lo que es también a tener en cuenta, solamente el 18% debuta con alteración renal, pero hasta el 70% en su transcurso de la enfermedad puede llegar a desarrollar algún grado pues, de daño glomerular, y sigue siendo con cierto grado pues, de prevalencia las manifestaciones neurológicas, igual pues que en la PAN, con el 15%. En contra pues, de que nuestro paciente tenga eso, pues los ANCAS no sabemos cómo están, pero que el interrogante suele cruzar es con una reumatitis rápidamente progresiva, con lesión renal, con un daño vascular pues, asociado a tu vasculitis, que en este caso no tiene la paciente, fiebre, pérdida de peso, que ahorita hablábamos, sí es muy prevalente, nuestro paciente no viene con esos síntomas, y el compromiso neurológico también va pues en contra de esto. Y cuando hablamos pues de traumatomía empírica con poliangiitis o pues o choque estrado, digamos que aquí la traje, a pesar de que considero pues, que no es el caso en nuestra paciente. Sabemos que esta fase eosinofílica o prodrómica, donde pues el 90% de los pacientes tienen antecedente de asma, una rinosinusitis crónica, nuestra paciente como tal no tenía antecedente patológico, es algo más bien agudo. El 40% van a cursar con eosinofilia, 70-85% van a cursar con algún grado de sinusitis, muy prevalente, pues como podemos ver, y lesiones en piel, sobre todo con los granulomas, pero puede también cursar con púrpura. Entonces, en contra, pues, de que tenga un choque estrados, sin antecedentes, pues, algo pues como que sí llama la atención, la paciente que era sana, no tiene sinofilia al ingreso, neurológico también está intacto, pero a favor, pues, el dolor abdominal y una patología glomerular. Y aquí traigo esta diapositiva solamente para recordar que, aunque tengamos o no tengamos los ANCAS, pues no excluyen ninguna de las dos vasculitis que acabamos de ver muy rápidamente. Sin embargo, pues en la GPA sí es quizá la que mayor frecuencia de ANCAS positivos tiene, hasta el 90%, es un espectro muy amplio, pero hasta el 90% con PR3 positivo. Sin embargo, si están negativos, uno excluye el diagnóstico, y también pues a favor, unas características clínicas, ese complemento va a ser normal y cursa con leucocitosis que tenía nuestro paciente. Traigo aquí otras dos patologías que me parecen relevantes. La enfermedad antimembrana glomerular, sobre todo porque se asocia en algunos casos inclusive con hematuria pues aislada, pero clásicamente la vemos como un síndrome de pulmón-riñón, hasta el 60% de los casos con una hemorragia alveolar, pues que va a ser una capilaritis. Sin embargo, puede tener un compromiso mixto con GPA o con PAM, hasta en el 10 a 50% de los casos con ANCA positivo, y ahí pues nos puede confundir un poco el cuadro. En contra de nuestra paciente es que no tiene ningún tipo de compromiso pulmonar, no tenemos pues, ni síntomas, no tengo pues aquí las imágenes, pero por síntomas no hay algo que nos llame pues como un compromiso de tracto respiratorio inferior, no tenía una clínica de bronquitis rápidamente progresiva, y pues a favor sería que sí podría tener como un componente mixto, sobre todo con Wegeners. Y la púrpura de Henoch-Schönlein es muy interesante porque traigo acá, traigo un niño, porque la púrpura de Henoch-Schönlein es una enfermedad de niños, es como lo más importante. Podemos ver que la mayor incidencia, el pico, se da alrededor de los 5 años, 70 niños por cada 100.000. Es una incidencia muy alta. Sin embargo, en adultos, sí está reportado, y esta incidencia es de una cohorte sueca de 5 por 100.000 adultos. Que es interesante, pues en ellos que tienen una tetra clásica, el 96% tienen púrpura palpable, sobre todo pues en miembros inferiores, también en región abdominal, hasta el 96%. El 61% tienen artralgias en rodillas, en tobillos principalmente. El 48% tienen dolor abdominal. El dolor abdominal pues que es más que todo asociado a un edema de asas, algunos cambios pues isquémicos, pero no que amenace la vida. En niños es menos común y es más frecuente en adultos presentar alteraciones renales en la función renal, sobre todo en los adultos. Hay más riesgo de progresar a requerir terapia de reemplazo renal, hasta en un tercio de los pacientes. Y lo que sí llama mucho la atención, y lo que le hace una enfermedad asociada pues con las estaciones, pues en los países donde hay estaciones, hasta el 50% tienen pues, relación con un proceso viral previo o bacteriano. El neumococo, Mycoplasma aureus, beta-hemolítico, digamos que se relacionan pues con la aparición y con los efectos de IgA.
Entonces, a favor, que es una de las cosas, un complemento normal, es sistémica, que nuestra paciente cumple digamos que la tetra, casi que, o sea, tiene sacado del libro, pues se podría decir que una sinusitis crónica, dolor abdominal, lesiones en piel y artralgias. En contraste, que es raro en niños, sin embargo, pues encontré unos reportes en Colombia, hay 5 casos reportados pues, por la Universidad Nacional recientemente, es decir, no es que sea pues, completamente imposible, ¿no? Que tiene síntomas prodrómicos, nuestros pacientes y llama mucha la atención que primero haya empezado con una sinusitis, un cuadro infeccioso, está muy claro, y posteriormente, 3, 4 semanas después, inicia con estos síntomas de dolor abdominal, púrpura, artralgias, y una cohorte de 230 pacientes, pues aquí la referencia, sí es muy interesante porque la edad media en los adultos es 50 años y pues digamos que exactamente la edad de nuestra paciente, entonces pues son adultos de edad media, entonces un punto pues como a favor también. Y algo que es muy sutil, pero cuando uno lee Generation Lens y está descrito, quizás no en los niveles de nuestro paciente, pero una IgA elevada también va a favor pues, de una vasculitis IgA en este caso. Usualmente la reportan mayores a 5.000, nuestra paciente está levemente elevada, pero sí llama la atención. Y cuando uno va a esos criterios, tiene una sensibilidad muy buena y son diagnósticos, pues sobre todo estos son en pediatría del aular, pero los podemos, digamos que, coger con pinzas y extrapolar, por lo menos pues tenerlos en cuenta que nos apoyen en diagnóstico, nuestra paciente pues cumplirá todos los criterios con una púrpura palpable, un dolor abdominal, unas artralgias y un compromiso renal. Con eso ya tenemos el diagnóstico, pero pues la patología es fundamentalmente diferencial. Y traje ciertas patologías que considero con baja probabilidad y vamos a explicar por qué baja probabilidad y no quise profundizar en ellas en aras del tiempo, pero sí quiero dejar muy claro. Una infección oculta es una paciente con dolor abdominal, con púrpura, pues uno se debe preocupar de que no tenga un absceso y eso está pues, reportado que puede dar glomerulonefritis con complemento normal como veíamos al inicio. Sin embargo, nuestra paciente no estaba séptica, no lucida tóxica, unos lactantes muy bajos. No sé si recuerdan una PCR de 0.07 a febril. Digamos que eso nos descarta pues prácticamente una infección. La probabilidad es muy baja, sobre todo también con una endocarditis que el complemento va a ser bajo. No parece la clínica de ella. El lupus con ANA negativo es un complemento normal. Creo que tranquilamente lo podemos descartar, pues Wallenstein no trae por la púrpura, pero que la paciente no tenía un pico IgM, no tenía manifestaciones neurológicas, no tenía hiperviscosidad, pues claro. Cuando uno habla de dolor abdominal, cuando habla pues, de una alteración glomerular, tengo que tener en cuenta la enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, a pesar de ser mujer, tener 50 años, pues no cumplía como con ciertas características cardinales como la diarrea, el inicio fue más que todo subagudo, no cumple, pues sobre todo no tener diarrea, hacer constipación ya en 2 semanas pues de un cuadro iría en contra de esto. La crio pues con un factor reumatoide negativo, es hepatitis C negativo, un complemento normal que va a estar disminuido, como vemos que en el 85% de los casos no tiene ningún tipo de neuropatía, la sinusitis pues como con la crio no encaja tan bien. Y un mieloma IgA por ese el pico IgA, pero que no tiene lesiones líticas, una mujer relativamente joven, sí tenía anemia, pero pues el compromiso renal pues por el mieloma, en el siguiente mieloma va a ser más nefrótico en la mayoría de casos. Entonces vemos pues que en realidad no, el dolor abdominal tampoco tendría pues un papel ahí. Sin embargo, yo creo que en el abordaje clínico, a pesar de que uno se case y que uno considere pues, que tiene unas probabilidades altas, siempre está replanteándose el diagnóstico. Y quise pues como mostrar un plan antes de hablar de mis diagnósticos finales, porque es complejo, usualmente uno nunca da pues un diagnóstico final a menos de que tenga un plan y como medicina interna siempre hay que abordar todos los diferenciales y que pues, a favor de la paciente. Entonces siempre recordar pues pedir toda la serología de hepatotropos. Yo creo que en esta paciente sí o sí pues hay que pedir unos ANCAS, creería yo. Las crios pues probablemente, creo que no, en ella no, pero las dejo interrogadas. Lo que sí pues es completamente indispensable, diría yo, en este caso, y pues no es porque estemos en una relación clínico-patológica, pero la biopsia, el diagnóstico pues está en la histología y nos va a ayudar con los diferenciales, por ejemplo, con una vasculitis ANCA. El concepto de dermatología y de nefrología, pues en el abordaje del paciente y siempre buscar causas secundarias en medicina interna, reinterrogar a la paciente respecto a medicamentos tóxicos e inclusive, por ejemplo, está
digamos que relacionado en Henderson Lane, un mayor riesgo, pues sobre todo de cáncer, aunque esto es más en hombres, como una vasculitis secundaria. Y mi podio, siendo pues como las 7:30, que era el objetivo de terminar temprano, primero que me casaría sería una vasculitis IgA, también pues conocida como una púrpura de Henderson-Lane. La paciente cumple la clínica clásica de una púrpura de Henderson-Lane. Lo único que tiene en contra es que es mayor, más no es imposible, también de a los adultos, la púrpura de Henderson-Lane. Sin embargo, si uno zancas y sin una biopsia, uno creo que no puede estar tomando entonces con la meningitis. Hay muchas cosas que van en contra, sobre todo que la paciente no luzca crónicamente enferma, no tenga fiebre, compromiso neurológico, van sumando, pero pues digamos que está de segunda opción. Y ya pues yo creo que nunca, pues, no me arriesgaría, pues, pero lo pondría de tercera opción, la PAN, pero está de tercera opción. Y eso es lo que les traía. Muchas gracias. Muy bien, Alberto, le tengo el dato de los ANCAs. Los ANCAs fueron negativos. La hepatitis B negativa, crío no se le hizo. Y evidentemente pues el plan fue el apoyo de nefrología y dermatología, ambas especialidades realizaron biopsias de piel y de riñón respectivamente. Quiero que vuelva y ponga por favor las lesiones en piel, que de pronto esto es clave y muy importante para todos los estudiantes que están, que no se les olvide, que los tenga siempre presente. Este hallazgo, porque pues este hallazgo es clave para el diagnóstico de la paciente, ¿cierto? Sobre todo pues estas lesiones en piel. Bueno, entonces la idea es que patología entonces ya suma para que nos muestre las biopsias y después hacemos otra discusión. Listo, ya me desconecto. Bueno, entonces buenos días a todos. Mi nombre es Janine Andrea Orejuela, yo soy residente de patología de la Universidad de Antioquia y hoy pues voy a acompañarlos en esta correlación clínico-patológica. De este paciente y para este caso clínico, nosotros acá en el departamento de patología recibimos 2 cilindros de tejido renal corticomedular. Uno de esos cilindros fue utilizado para microscopía de luz convencional y el otro para inmunofluorescencia. El cilindro al que se le hizo microscopía de luz convencional, además de eso se le realizaron tinciones especiales para hematocilina eosina, el tricrómico de Mason, el ácido periódico de Schiff y la plata metenamina, que son las tinciones de rutina con las cuales evaluamos acá todas las biopsias renales. Ya entonces, en cuanto a la microscopía de luz, y desde el menor aumento se observa un tejido renal corticomedular con un máximo de 6 glomérulos por corte, y como pueden ver acá en la foto y señalado por las flechas amarillas, 2 de ellos estaban globalmente esclerosados. Y acá ahora en adelante lo que vamos a hacer es evaluar los 3 grandes compartimientos de una biopsia renal, que es la parte glomerular, la parte de los túbulos y el intersticio, y la parte vascular. Vamos a empezar entonces con la parte glomerular, en donde en los glomérulos restantes lo que vemos es que hay un aumento de esa celularidad mesangial, en algunos solo un aumento de esa celularidad muy leve, en otros sí hay ya una hipercelularidad endocapilar segmentaria que se da pues por ese aumento de esa celularidad de núcleos de diferentes formas y tamaños y que van ocluyendo esas luces vasculares. En general, y como podemos ver en estos 2 glomérulos, que eran los que estaban viables en la hematocilina eosina para evaluación, no vimos que hubieran semilunas o segmentos necrosantes y tampoco vimos lesiones hialinas ni esclerosantes segmentarias. En la parte del intersticio de los túbulos se observó un leve infiltrado inflamatorio mononuclear muy disperso en general por toda la muestra, junto a pequeñas áreas de fibrosis como pueden ver acá y atrofia tubulares leves, que eran aproximadamente el 10% de la lesión y que se pueden evidenciar mucho mejor en la tinción del tricrómico. Acá se ven esos túbulos como empiezan a ocluirse y a estar un poco más pequeños de lo usual. Ya en la parte arterial se evidenció una fibrosis intimal muy leve que realmente en la hematocilina eosina no es muy fácil de observar, pero cuando nos vamos a la parte del tricrómico sí vemos un poco esa fibrosis intimal. En general, en toda la muestra no se observó vasculitis. En cuanto a la inmunofluorescencia, entonces se pudieron evaluar 5 glomérulos. Esta es una imagen de referencia. La IgA fue positiva, mesangial, fuerte y difusa y subendotelial segmentaria. Se acompañó de un C3 positivo mesangial difuso y subendotelial también segmentario. La IgG, la IgM y la C1q fueron negativas y las cadenas kappa y lambda tuvieron una positividad similar entre ellas y no hubo pues ninguna restricción.
Ya con esto pues se pudo concluir que se trataba de una nefropatía por inmunoglobulina A con unos cambios crónicos leves y una clasificación de Oxford M1, E1, S0, T0, C0, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Con esto pues el día de hoy quise hablarles un poco sobre nefropatía por inmunoglobulina A. Esta nefropatía pues comenzó a reconocerse y a estudiarse y clasificarse gracias a los trabajos de Berger y Ingles en 1968 y 1969 respectivamente, y de hecho en algún momento se le conoció como la enfermedad de Berger también. Es reconocida como la glomerulonefritis primaria más frecuente en todo el mundo y es la causa de insuficiencia renal terminal en aproximadamente el 10 al 15% de todos los pacientes que llegan pues, a este estado. La enfermedad es mucho más común en Europa, en Asia y entre nativos americanos, y de hecho en las biopsias renales en general, en series en casos en Asia, se ha visto que puede corresponder hasta el 45% de todos los diagnósticos que se hagan. Esta nefropatía se define por esos depósitos difusos predominantemente de IgA en ese mesangio glomerular, y clínicamente pues, se suele presentar con hematuria micro persistente o macroepisódica con o sin proteinuria, que normalmente tiende a ser moderada. Esa puede ser por causas primarias o secundarias. Usualmente pues la enfermedad en cuanto a las causas secundarias es por enfermedad hepatobiliar de cualquier causa, y también está asociada por ejemplo a enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, un síndrome de Sjögren, entre muchas otras. Ya en cuanto propiamente a la parte de la Inox-Schönlein, se considera una forma de nefropatía IgA con prominente compromiso extrarrenal, y pues acá la historia clínica va a ser fundamental para hacer ese diagnóstico diferencial. En cuanto a la epidemiología, más o menos el 65% de estos pacientes van a estar entre la segunda y tercera década de la vida, con una media normal de diagnóstico de 28 años, y la proporción o esa relación hombre-mujer usualmente es de 2 a 1, aunque en las series asiáticas es más cercana a 1:1. En cuanto a su fisiopatología, entonces el desarrollo de esta nefropatía parece requerir un autoanticuerpo que puede ser IgG o IgA contra un autoantígeno que usualmente va a ser contra la IgA1 deficiente de galactosa, aunque pues estos autoanticuerpos realmente pueden reaccionar contra muchos otros antígenos. Ahora este nivel pues anormalmente aumentado de IgA circulante y la producción de estos autoanticuerpos va a conducir pues a la formación de complejos inmunes que van a tener IgA1, y estos van a depositarse en el mesangio, lo que se ve facilitado gracias a que estos complejos inmunes pues tienen una afinidad por un componente de la matriz, pues tiene más afinidad por componentes de esa matriz extracelular de ese mesangio, específicamente por ejemplo la fibronectina o el colágeno tipo 4. Esto nos va a dar como resultado pues esa inflamación y esa lesión glomerular, y que va a ser pues secundaria a esa activación del complemento, y es en parte lo que nos explica por qué la mayoría de veces estas glomerulonefritis están acompañadas también no solo de depósitos de IgA, sino también de C3. Ya desde el punto de vista anatomopatológico propiamente, la nefropatía IgA es una glomerulonefritis mediada por complejos inmunes con IgA que debe ser dominante o codominante en la inmunofluorescencia. En caso de que esto no ocurra, pues nosotros ya deberíamos empezar a plantearnos otros diagnósticos diferenciales. La histopatología de esta lesión es muy variable, pero tiende a ser más o menos uniforme en todos los glomérulos en caso de que se presente alguna afección, y va desde glomérulos que pueden tener aspecto normal hasta una lesión proliferativa o esclerosante, incluyendo incluso una proliferación extracapilar, o sea, formación de semilunas. Lo que más vamos a encontrar es que estos pacientes van a tener esa proliferación mesangial, tanto aumento en esa celularidad como vemos en estas fotos, como esa matriz mesangial, o una nefritis proliferativa también focal. Y normalmente nosotros los depósitos inmunes no los vamos a ver en microscopía de luz, ni tampoco pues, ni en la amoxicilina eosina, ni con las tensiones especiales de ayuda. Y es muy importante recordar que la nefropatía IgA es la primera posibilidad cuando se presenta pues, un cuadro histológico en un paciente sin ninguna enfermedad sistémica. Pero como dije antes, pues sus manifestaciones son muy variables, entonces aquí les tengo otros ejemplos de, por ejemplo, estas lesiones glomerulares esclerosantes segmentarias en un paciente también con una nefropatía IgA, y acá esa hipercelularidad mesangial, con segmentos también de hipercelularidad endocapilar, en donde ya vemos que se han perdido esas luces capilares y aumento de células inflamatorias, y además de eso acá una pequeña semiluna epitelial circunscrita que está siendo señalada por la flecha. Sobre su clasificación, han habido varios sistemas para clasificar las lesiones microscópicas en esta entidad, sin embargo, hasta el momento no hay ninguna clasificación que esté universalmente aceptada.
tenemos la clasificación de Oxford, que es la más usada en este momento, fue publicada por primera vez en 2009 y modificada en 2016, y es una propuesta pues, de esa red internacional de nefropatía IgA, que espera con esto una clasificación que tenga una mejor correlación con el pronóstico y que defina mejor los tipos y también los grados de la nefropatía. Utiliza 5 parámetros, el primero es la M, que habla de esa hipercelularidad mesangial, la E nos habla de esa hipercelularidad endocapilar, la S de las lesiones segmentarias esclerosantes, la T de esa fibrosis intersticial y atrofia tubular, y la C de las semilunas, que fue lo que se agregó en la última modificación del 2016. En cuanto a la inmunofluorescencia, los depósitos mesangiales de IgA pues son ese sello característico de la enfermedad. Sin embargo, estos depósitos son solamente exclusivos de IgA en el 26% de los casos. Ya el resto de los casos se pueden acompañar de IgG hasta en el 37%, de IgM hasta en el 13%, o incluso estar las 3 inmunoglobulinas positivas hasta en el 25% de los casos. Sin embargo, es importante recordar que la IgA debe ser la dominante o la codominante. Si no, si uno tiene depósitos más fuertes de IgG o IgM, debe pensar en otra glomerulopatía. Usualmente vamos a encontrar depósitos de C3 hasta en el 95% de los casos, y eso va muy de la mano con la fisiopatología de la enfermedad. Y el C1Q y el C4 pueden estar positivos, aunque es raro, hasta en el 12% de los pacientes. En cuanto a los posibles indicadores pronósticos, pues dentro de la clínica, los que están con mayor probabilidad de daño renal crónico es la edad mayor de inicio de la enfermedad, la no macrohematuria, pacientes con proteinuria grave, que en algunos estudios lo marcan pues como el punto de corte más de 1 gramo en 24 horas, que el paciente tenga hipertensión, disminución persistente de la tasa de filtración glomerular, una creatina sérica mayor a 1.4, y sobre las alteraciones histológicas que nos van a dar peor pronóstico está la cantidad de fibrosis intersticial y atrofia tubular que tenga el paciente, que eso nos habla de la cronicidad y de cómo ha ido evolucionando también la enfermedad. Y las alteraciones en el glomérulo, como la glomerulosclerosis, ya sea global o segmentaria, la hipercelularidad mesangial, la aparición de semilunas, la esclerosis vascular, los depósitos inmunes parietales o subendoteliales y abundantes codepósitos de IgG o IgE. Esto era lo que les tenía preparado para. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. ¿Ustedes vieron la biopsia de piel o no la tuvieron ahí No, en la señor, revisión? las biopsias de piel se ven en el departamento de dermatología. Pues realmente no tuvimos acceso a esa biopsia. Bueno, yo entonces tengo aquí el resultado de la biopsia de piel. La biopsia de piel, el diagnóstico final dice que los hallazgos histológicos sugieren un proceso vasculítico residual, concluyen una dermatosis purpúrica compatible con la enfermedad que estamos hablando. Entonces, Alberto, si quiere muéstrame por favor otra vez las lesiones en piel y el citoquímico, eso. Está bien, profe. Sí, y el citoquímico de orina, ¿usted lo tiene por ahí? Tengo como las cositas, sí, señor. Pues sí, tengo que tenía proteína 100, maté 5 a 10, depósitos 0 a 1. Listo. Entonces, el enfoque inicial de esta paciente, pues como lo dijo Alberto, se trataba de una mujer pues, de cuarta, quinta década de la vida con unas lesiones en piel muy sospechosas de una vasculitis y con compromiso sistémico. En el uroanálisis, y esto es muy importante, había una evidencia de proteinuria, ¿cierto? Que eso nos marcaba ya un diagnóstico de enfermedad glomerular y también tenía hematuria. El nivel de proteínas, ¿lo tienes ahí? Proteínas en 24 horas. Sí, señor, déjenme por acá, adelante. Tenía aproximadamente 2 gramos, si no estoy mal. Correcto, Es 2 gramos. Déjeme esa ahí. Entonces, era un cuadro muy sugestivo de una vasculitis de Henoch-Ley, ¿cierto? Nosotros cuando vimos la paciente, pues le vimos las lesiones, estaba con artralgia sobre todo de codos, las manos y artritis, ¿cierto? Estaba con artritis y el compromiso renal. Entonces, y los niveles de IgA elevados también nos apoyaban mucho este diagnóstico. Entonces, doctora Sofía, yo no sé qué consideraciones tiene de la paciente, usted que la conoció, cuéntenos a ver.
Buenos días, gracias, profe, por invitarme. Sí, la paciente pues tenía un cuadro muy típico. De todas maneras, como lo dijo Alberto, el diagnóstico diferencial siempre va a ser en esta paciente con todos los parámetros que él mostró en la historia clínica inicial antes de que el profe mencionara el reporte de los ANCAS. Va a ser una vasculitis asociada a ANCA, ¿cierto? Eso es importante porque digamos que el pronóstico de la vasculitis asociada a ANCAS es peor. Usualmente uno tiene que ser más agresivo y a veces, pero no siempre, se presentan con glomerulonefritis rápidamente progresiva o complicaciones que requieren una inmunosupresión agresiva y rápida. En esta paciente, ella no tenía pues un comportamiento de glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero sí hay que aclarar que no todos los pacientes con vasculitis asociada a ANCAS hacen un comportamiento de glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿cierto? Pueden simplemente hacer una glomerulonefritis como lo hizo esta paciente. Entonces, ese es el diagnóstico, el diagnóstico diferencial más importante en ella y tenerlo en cuenta sobre todo porque uno con ellos, la mayoría les va bien, facilitos, no siempre hacen compromiso neurológico periférico, ¿cierto? Entonces, eso es importante. En esta paciente, como lo dijo Alberto, muy típico, tiene una infección rinosinusal previa que como lo dijo también la doctora residente en patología, se comportan como un desencadenante muchas veces en esos pacientes y no es tan infrecuente en adultos. Si bien los reportes en la literatura son pocos, sobre todo nosotros vemos ciertamente casos en el hospital, o sea, es relativamente frecuente como vasculitis asociada a IgA, ¿cierto? No solamente como la glomerulonefritis asociada a IgA, que es la enfermedad, hablando pues ya de un compromiso sistémico pues de la vasculitis. Entonces es importante como diagnóstico diferencial de púrpura y glomerulonefritis. Y pues para aclarar algo con respecto a lo que dijo Alberto, la PAN-N, o sea, la poliarteritis nodosa, es inusual que se comporte como una glomerulonefritis. Antes se juntaba, digamos, por ahí en los años 60, con vasculitis, como no había todavía una buena documentación de la medición de los ANCA, ¿cierto? Los metían todos en una bolsa y consideraban que la poliarteritis nodosa y las vasculitis asociadas a ANCA, básicamente la poliangeitis no granulomatosa, las consideraban como una misma entidad. Entonces ahí hubo cierta confusión. Al principio se pensó que la poliarteritis nodosa podría causar glomerulonefritis, pero francamente no. El compromiso renal por la poliarteritis nodosa es más hipertensivo y lo que se ve en el riñón y lo que se encuentra desde el punto de vista vascular son microaneurismas. Estos pacientes, digamos, tienen una relativa contraindicación para una biopsia renal porque si se toca un microaneurisma, el paciente puede sangrar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y considerarlo. Usualmente ellos no van a tener un citoquímico, digamos, con inflamación, ¿cierto? Es más, un componente hipertensivo que puede dar una falla renal, claro que sí, pero por otro mecanismo. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y las lesiones en piel usualmente no son tan purpúricas, es más, unas lesiones más induradas, escriben en la enfermedad o un eritema nodoso asociado pues a una pánico. Entonces, digamos que yo no lo dejaría ahí en el podio como lo dejó Alberto, pero está bien hacer pues como la consideración y la aclaración. Y listo, no sé si tengan pues una pregunta con respecto pues como a esto. Sí, No sé si doctora, Alberto tiene ¿cómo fue el tratamiento de la paciente y en sí cómo se manejan este grupo de pacientes con Phenom-Lane? Bueno, eso depende, o sea, todavía, digamos, estamos muy desde el punto de la evidencia, pues, qué es lo que nos gusta. Que el pronóstico es muy bueno con
el soporte en el PO y riñón o en ese sentido no son más agresivos con el tratamiento, siempre va de la mano. Y también depende del compromiso, entonces vamos a ver si el paciente le dejamos azarina, micofenolato, nos pone opción, si es que tiene un compromiso más grave, porque también, como lo dijo la... Pues sí, yo no estoy oyendo nada. Sí, Carlos. ¿Cierto? Bueno, no sé, yo creo que hay suficiente ilustración al caso. No sé si de pronto hay, Alberto, hay algún dato adicional. No, profe, no hay No. preguntas, todo claro. No sé si usted quiere terminar. Sí, la paciente manejada por el grupo de reumatología de la institución, le dejaron esteroides, 1 miligramo kilo, evolucionó adecuadamente, las lesiones de piel mejoraron, la artritis mejoró y salió en buenas condiciones. Entonces yo creo que muchas gracias por la participación a patología, Alberto, muy buen caso, y a todos, muchas gracias. A usted, profe, aunque acaba de conectarse a la doctora Sofía, no sé si ella quiere hacer algún